Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Franco. Soy médico asistente del Departamento de Cirugía Urológica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. El día de hoy me han encargado de que hable acerca de la sexualidad y el cáncer de próstata con motivo de la celebración de este mes llamado Noviembre Azul, en el cual se intenta que las personas puedan tomar conciencia acerca de lo que es esta enfermedad, que es muy prevalente, que es muy frecuente entre los varones y que es una de las principales causas de muerte entre ellos. Este punto de la sexualidad en pacientes con cáncer de próstata es un punto que se toca muy frecuentemente en la consulta médica, porque los varones al momento del diagnóstico empiezan a tener problemas ya de la sexualidad por la misma preocupación que les genera el tener este nuevo diagnóstico, esa nueva enfermedad. Y porque muchas veces asocian esta enfermedad con la posibilidad de muerte. Y en segundo lugar, también les preocupa mucho porque los tratamientos para este cáncer frecuentemente producen problemas en la sexualidad. Se entiende como sexualidad a una parte del ser humano que se encarga de demostrar su afectividad con la pareja. Está demostrado por la capacidad de amar, que muchas veces lleva a procrear y genera vínculos de conexión con la pareja escogida. Hay que entender primero qué cosa es normal dentro de la sexualidad. Y lo que hay que entender es de que esta normalidad en la sexualidad no tiene una definición específica, sino que la normalidad se define en la pareja. Y esta pareja son las que tendrán la sexualidad en función a lo que a ellos les parece placentero. Hay que tener en cuenta de que para que esa sexualidad sea saludable, tiene que haber un consentimiento de ambas partes. Y hay que tener en cuenta de que esta sexualidad no debe verse limitada con los años y que, si bien es cierto, puede cambiar a lo largo de la vida, la sexualidad puede permanecer hasta los últimos días de nuestra existencia. Es cierto que va a cambiar, pero puede permanecer con nosotros. La respuesta sexual es diferente entre varones y mujeres. Si bien es cierto, se cumplen las mismas fases, la forma en la que se presentan estas fases son diferentes. Hay una primera fase llamada de excitación, que en los varones, como puede verse en este gráfico, se desarrolla muy rápido, mientras que en las mujeres esta fase de excitación es un poco más prolongada. Finalmente se va a una meseta, que tanto en varones como en mujeres son similares, y finalmente se llega al orgasmo, que es la resolución de la actividad sexual. Y acá hay una diferencia entre los varones y las mujeres, y es que los varones muchas veces después del orgasmo entramos en una fase de resolución que en la mujer puede repetirse frecuentemente. En los varones es un poco más difícil que esto suceda. Y en los varones entramos en un periodo que se llama refractario absoluto, porque es difícil poder reiniciar una actividad sexual pronto o rápida.
¿Por qué es importante esa sexualidad? ¿Por qué es importante el asociar la sexualidad a este tipo de neoplasia? Y es importante tenerlo en cuenta porque cuando un paciente se entera de que tiene un cáncer de próstata, esta nueva información y el saber que este paciente es portador de este tipo de enfermedad, muchas veces, como mencionaba al comienzo, lo asocia con la posibilidad de muerte. Y esta idea que entra en las personas genera, sin lugar a dudas, una angustia por ellos mismos o por la familia, por la esposa, por los hijos, y esta preocupación que genera en las personas es normal de que disminuya el deseo sexual. Entonces ya desde allí la sexualidad se ve afectada. Es normal que los pacientes tengan muchas dudas y temores con respecto no solamente al diagnóstico, sino al tratamiento y también al pronóstico, es decir, qué va a pasar con ellos a futuro. Y una cosa que es importante es de que los pacientes, a los pacientes a los cuales se les hace este diagnóstico, se los debe tratar en la medida de lo posible como que si nada hubiese pasado. ¿Por qué? Porque cuando intentamos protegerlos mucho y evitar que no hagan las cosas que rutinariamente hacían, esto los lleva a un problema psicológico mayor debido a que son personas que muchas veces se quedan dentro de casa con sabiendo que tienen un cáncer, muchas veces sin saber exactamente qué cosa es, qué le va a pasar, y esto genera mucha más angustia en ellos. Entonces, es importante de que estas personas, a pesar del diagnóstico que tengan, realicen las actividades que cotidianamente hacían lo más normal posible. ¿Cuáles son los problemas sexuales ante este tipo de enfermedad? Y es de que lo más común que suele pasar es de que los varones empiezan a tener una disfunción eréctil, es decir, de que el pene ya no se erecta como se erectaba normalmente. Y en algunas situaciones esta erección que a veces no se logra obtener de forma normal como era anteriormente, puede originar también dolor durante el acto sexual. También puede haber dificultad al momento de eyacular. En algunos casos pueden haber eyaculaciones retrógradas, es decir, eyaculaciones que en vez de salir hacia el exterior van hacia la vejiga y el paciente no ve eyaculación. Y en algunos casos también los pacientes no pueden alcanzar un orgasmo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que además del diagnóstico que ya genera un problema emocional importante en los pacientes, los tratamientos que se administran también pueden generar problemas. De los tratamientos que se pueden administrar frecuentemente para el manejo del cáncer de próstata está la cirugía. En algunos casos se puede administrar con quimioterapia. Frecuentemente se utiliza radioterapia. Cuando la enfermedad es avanzada se puede utilizar terapia de bloqueo hormonal y también hay otros tratamientos farmacológicos, como bloqueadores de calcio, como medicamentos para el dolor, como medicamentos para náuseas, etc. Y esta situación nueva para los pacientes, y a veces sumado a que reciben información errónea por parte de amigos, familiares o lo que encuentran en internet, agrava la situación y la preocupación.
y puede llevar a problemas de depresión profunda en los pacientes, de tensión y muchas veces tienen temor por cómo van a verse posteriormente. Dentro de los factores de riesgo para poder afectar aún más la sexualidad, tenemos de que los pacientes fumadores tienen menos capacidad de erección, los pacientes diabéticos en los cuales se produce una alteración en la microcirculación también ven alterada la función sexual porque disminuye la erección. Lo mismo sucede en la hipertensión arterial y pacientes que tienen afectaciones cardíacas. El hecho de tener niveles altos de colesterol o triglicéridos que bloquean las arterias porque se ubican o se depositan a nivel o dentro de los vasos sanguíneos que le aportan sangre al pene, también pueden generar problemas de disfunción eréctil. Y hay algunos medicamentos que también pueden generar problemas en la erección. Muy bien. Una de los mecanismos con los cuales se puede tratar el cáncer de próstata es la prostatectomía radical. Es un tratamiento quirúrgico que hacemos nosotros los urólogos y esta prostatectomía radical consiste en extraer completamente la glándula prostática, además de unas vesículas llamadas vesículas seminales, y también hacemos tratamiento a los ganglios extirpándolos. La prostatectomía radical frecuentemente puede producir una disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil puede ser parcial o total. Es decir, o la erección no es suficientemente buena, pero hay algo de erección, y también hay pacientes en los cuales no vuelven a tener erección después de la cirugía. Y esta esta dificultad para erectarse muchas veces demora en recuperarse por lo menos unos 6 meses, y generalmente al año es donde ya empiezan a tener una erección casi normal. Hay que tener en cuenta que también la cirugía prostática produce una disminución del tamaño del pene. Los orgasmos que se pueden obtener son orgasmos secos porque ya no hay eyaculación, y a veces las cicatrices de las heridas pueden generar también cierta incomodidad por parte del paciente al ver que su anatomía se ha visto afectada. Por otro lado, también se puede tratar a los pacientes con radiación. Y acá hay una diferencia importante entre los pacientes que se tratan el cáncer de próstata con cirugía y con radiación en cuanto a la sexualidad. Y es de que los pacientes posoperados pueden tener disfunciones eréctiles inmediatas después de la cirugía, pero que en el tiempo se pueden ir recuperando. La radioterapia no actúa tanto así, porque la radiación en un primer momento no genera problemas de disfunción eréctil. Y en ciertos casos, en el tiempo, después que pasan algunos meses o años, es donde el efecto de la radiación empieza a producir ciertos cambios en la erección, disminución en la potencia sexual. ¿Y esto por qué se debe? Porque la radiación va afectando los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos a la larga también son necesarios para que den un buen aporte de sangre hacia el pene y pueda haber una erección adecuada. Entonces, no es un problema que se ve inmediatamente, sino que después de varios meses o años. Cuando el paciente tiene un cáncer avanzado de próstata, muchas veces se necesita que el paciente tenga un bloqueo hormonal. ¿Por qué un bloqueo hormonal? Porque esta es una enfermedad que depende de la hormona masculina para poder
estar activa, viva, para poder seguir haciendo daño. Entonces, como parte de las estrategias que utilizamos, muchas veces utilizamos medicamentos que bloquean esta hormona masculina llamada testosterona. ¿Y dónde está el problema? El problema está en que esa testosterona es la encargada de que nosotros los varones tengamos líbido, o sea, deseo sexual. Entonces, si nos administran un medicamento que nos va a disminuir los niveles de testosterona, por consiguiente también afectarán nuestro deseo sexual. Y muchas veces los pacientes que reciben estos medicamentos por tener enfermedades avanzadas son pacientes que ven afectada su sexualidad porque al no tener deseo sexual tampoco tienen erección. Y algunos de ellos puede alcanzar una erección parcial, pero con orgasmos alterados. En algunos casos, los pacientes con enfermedades avanzadas o pacientes que ya no responden a los tratamientos pueden recibir tratamiento con quimioterapia, y esta quimioterapia también puede generar dificultades durante la sexualidad. ¿Por qué? Porque puede producir náuseas, vómitos, diarreas, estreñimientos, inflamación de las mucosas orales, vaginales, anales. También puede condicionar que el paciente aumente de peso, se le caiga el cabello, alteraciones tanto en el gusto como en el olfato. Es una persona que está pasando por un tratamiento con quimioterapia y desarrolla todos esos efectos adversos, es poco probable que tenga deseo sexual. Así que también puede afectar de esa manera. Y en algunos casos de pacientes también con enfermedades avanzadas que requieren de medicamentos para el dolor, como son los opiáceos o antidepresivos, también estos ven afectadas la sexualidad, la erección del pene y el deseo sexual y el libido. Hay que tener cuidado de toda la información que recibimos. Siempre es importante que ustedes consulten con el médico que maneja su enfermedad para que puedan resolver todas las dudas que tienen y que este médico sea el encargado de poder orientarlos en cómo mejorar su sexualidad. Y hay una cosa que es muy importante que tienen que tener en cuenta, y es de que esta enfermedad y la disfunción eréctil pueden producir secuelas psicológicas muy importantes en los pacientes, sobre todo porque ven que ha sido afectada su normal desenvolvimiento, en algunos casos también su imagen corporal, y eso puede llevar a una profunda depresión en los pacientes que tienen esta enfermedad, que ya sumado al saber que tienen un cáncer, agravan su estado general. Así que es importante que los pacientes, o no los pacientes, digamos que las personas acudan a hacerse un control todos los años, porque en la medida de que nosotros tengamos enfermedades más avanzadas, la necesidad de tratamientos radicales, agresivos y que muchas veces afectan nuestra calidad de vida van a ser mayores. Entonces, mientras que un paciente con una enfermedad en sus inicios puede recibir un único tratamiento que va a generar menos problemas en su vida, aquellos pacientes que tienen enfermedades muy avanzadas van a requerir de uno, dos, tres o más tratamientos que muchas veces no lo van a curar y que van a afectar mucho su calidad de vida. Así que es importante que acudan a la evaluación especializada para poder evitar cánceres avanzados. Eso es lo que he preparado para ustedes. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense a través de las redes sociales y con gusto podré resolverlas. Buenas tardes.